Hola amigos de YouTube y bienvenidos al Iceberg Light de Datos Curiosos Volumen 1. Sin más preámbulos comenzamos. El tiburón anguila, conocido científicamente como Chlamydos elachosanguineus, es una especie poco conocida pero fascinante. Con un cuerpo similar al de una anguila y una cabeza que parece la de una serpiente, este tiburón se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de la historia, convirtiéndose en uno de los tiburones más antiguos conocidos. Su dentadura única, con dientes afilados y estrechos, le permite alimentarse de calamares, peces pequeños y otros tiburones de menor tamaño. Este tiburón habita en aguas profundas, generalmente entre los 50 y los 1600 metros de profundidad, y su reproducción es ovovivípara, con un periodo de gestación extremadamente largo, que puede durar hasta 3 años y medio. Aunque su estado de conservación es desconocido, su captura es incidental en redes de pesca, debido a su falta de valor comercial, generalmente se devuelve al mar. El tiburón anguila representa una especie única y prehistórica que merece protección. Su singularidad y su historia evolutiva lo convierten en un fascinante objeto de estudio y en un recordatorio de la diversidad y longevidad de las especies en nuestro planeta. Las brujas en la Biblia. El caso de la bruja de Endor. La presencia de referencias a la brujería en la Biblia ha llevado a la creencia de que existían prácticas de brujería en tiempos antiguos. Uno de los casos más destacados es el relato de la bruja de Endor. Esta historia, registrada en el libro de Samuel, narra el encuentro entre el rey Saúl y una médium en la ciudad de Endor. Saúl, en busca de ayuda divina antes de una batalla crucial, decide consultar a la bruja de Endor a pesar de haber prohibido la presencia de médiums y adivinos en su reino. Disfrazado, Saúl se acerca a la bruja y le pide que invoque al espíritu del profeta Samuel. Para sorpresa de la médium, el espíritu se manifiesta y pronuncia profecías sobre el destino de Saúl y el reino de Israel. Este episodio ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos creyentes sostienen que la historia respalda la existencia de la brujería y la capacidad de invocar espíritus. Otros enfoques teológicos sugieren que la bruja pudo haber convocado a un demonio en lugar del espíritu real de Samuel. En cualquier caso, el relato de la bruja de Endor ha dejado una marca en la narrativa bíblica y ha generado debates y reflexiones sobre las prácticas de brujería y la conexión entre los vivos y los muertos según la Biblia. Pie de trinchera, el enemigo oculto del soldado en la guerra. El pie de trinchera, conocido también como trench foot en inglés, es una enfermedad que afecta a los soldados en tiempos de guerra. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, esta dolencia era común en los campos de batalla expuestos a condiciones de lluvia, barro y humedad. Los soldados sufrían de pies reblandecidos debido a la combinación de frío y humedad, agravado por el uso de calcetines gruesos y botas que no permitían la transpiración. Los síntomas incluían escozor, entumecimiento, hinchazón y decoloración de los pies. El tratamiento requería lavar y secar los pies, mantenerlos elevados y tomar antiinflamatorios. Desafortunadamente, muchos soldados no tenían la oportunidad de recuperarse adecuadamente debido a las urgencias de la guerra y la falta de descanso. Las trincheras insalubres en lugares como el Somme, Passchendaele y el frente ruso se convirtieron en terreno propicio para el pie de trinchera. Los soldados vivían en condiciones de insalubridad, rodeados de agua, barro y ratas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la dolencia persistió en lugares como el bosque de Urgel y las Ardenas, donde los soldados enfrentaban el frío, el barro y la humedad filtrándose a través de sus botas. A pesar de la gravedad del pie de trinchera, la enfermedad podía ser tratada si se abordaba a tiempo y antes de que se desarrollara gangrena. Sin embargo, la falta de condiciones adecuadas en el campo de batalla y la falta de tiempo para descansar y recuperarse, hicieron que muchos soldados sufrieran esta dolencia y enfrentaran graves consecuencias. El pie de trinchera es un recordatorio del sufrimiento físico adicional que los soldados debieron soportar durante los conflictos bélicos. El pozole, un festín macabro olvidado. El pozole, uno de los platos más emblemáticos de la cocina mexicana, guarda un oscuro secreto en su pasado. En su receta original, se utilizaba carne humana. Durante la época prehispánica, los antiguos nahuas preparaban un guiso llamado tlacatlaoli, en el cual la carne de las víctimas sacrificadas formaba parte de los ingredientes. Este festín macabro no solo era considerado un acto de poder y valentía para los guerreros, sino que también se creía que otorgaba cualidades sobrenaturales. A medida que el tiempo pasó y las influencias culturales se entrelazaron, el pozole evolucionó y adoptó otros ingredientes, perdiendo de vista su perturbador origen. El conocimiento de esta historia ha quedado en gran medida olvidado en el imaginario colectivo. Muchas personas desconocen la oscura verdad detrás de este plato tradicional. Sin embargo, es importante recordar que el pasado nos muestra una realidad distinta y sorprendente. El pozole, tal como lo conocemos hoy en día, es una versión transformada y desligada de su siniestro legado. Afortunadamente, la receta ha evolucionado y se ha enriquecido con sabores y elementos más benignos, permitiendo a las generaciones actuales disfrutar de esta deliciosa sopa sin la carga macabra del pasado. La oscura historia de Mayhem, caos, violencia y la infame portada. Mayhem, una banda noruega de black metal formada en 1984, ha dejado una huella indeleble en la historia del género. Sin embargo, su legado está marcado por una serie de eventos oscuros y violentos que han sacudido a la banda y al mundo del metal extremo.
Desde sus inicios, Mayhem atrajo atención por su música agresiva y su estética perturbadora. Pero fue con la llegada del vocalista Dead que la banda se sumergió en un reino de oscuridad aún más profundo. Dead, fascinado por la muerte y la decadencia, llevaba sus actuaciones en vivo al extremo, cortándose con cristales y enterrando su ropa en cementerios para, según él, parecer y oler como un muerto real. Sin embargo, su vida trágicamente llegó a su fin cuando se quitó la vida en 1991. La muerte de Dead fue solo el comienzo de la pesadilla para Mayhem. En 1993, el guitarrista Euronymous fue asesinado por Bart Vikernes, otro influyente músico de black metal. El brutal asesinato y las macabras circunstancias que lo rodearon dejaron una marca imborrable en la historia de la banda. Pero hay otro aspecto que ha contribuido a la infame reputación de Mayhem: la portada del álbum en vivo Dawn of the Black Arts. Esta portada muestra la fotografía real del cadáver de Dead después de su trágico suicidio. La imagen causó conmoción y polémica en la escena musical, generando debates sobre los límites del arte y la ética. La portada se convirtió en un emblema de la oscuridad y la transgresión asociada a Mayhem. El impactante documental que revela el contenido censurado de los noticieros. Banned from Television es un documental de 1998 que recopila escenas gráficas y perturbadoras extraídas de la televisión, específicamente contenido censurado de noticieros en vivo y grabaciones de programas informativos. Estas escenas, que en su momento fueron consideradas demasiado impactantes para la transmisión televisiva convencional, han sido reunidas en este documental para mostrar al espectador una visión sin censura de la violencia y el horror, que a menudo ocurren en nuestra sociedad. El documental presenta una variedad de imágenes explícitas, incluyendo accidentes, actos de violencia, entre otros eventos traumáticos. Estas escenas, aunque provenientes de fuentes noticiosas, fueron excluidas de la programación televisiva debido a su contenido extremadamente gráfico y perturbador. La intención de Banned from Television es desafiar los límites tradicionales de lo que se considera apropiado para la televisión, proporcionando al espectador un acceso directo a estas imágenes censuradas. El documental busca impactar y generar una fuerte reacción emocional, al tiempo que plantea interrogantes sobre la ética y los estándares de la programación televisiva. Es importante tener en cuenta que Banned from Television contiene contenido altamente gráfico y no es apto para personas sensibles. Las escenas presentadas son explícitas y pueden resultar perturbadoras para muchos espectadores. El documental ha generado controversia y debate en torno a la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios de comunicación y los límites de la representación de la violencia en la televisión. Terror en la mirada: el siniestro legado de Charles Albrecht, el asesino del Ojo de Dallas. Charles Albrecht, conocido como el asesino del Ojo de Dallas, sembró el terror en la ciudad durante la década de 1990 con sus macabros actos. Su fascinación por los ojos lo llevó a cometer horribles actos de mutilación, acabando con la vida de jóvenes mujeres y prostitutas para apoderarse de sus preciosos ojos. Desde una edad temprana, Albrecht demostró una perturbadora obsesión por los ojos. Sin embargo, su obsesión no se limitó a una simple fascinación, él los arrancaba de sus víctimas. Armado con instrumentos médicos, llevaba a cabo sus atroces actos con precisión, convencido de que los ojos eran la ventana del alma y que al arrebatarlos, se adueñaba de algo más profundo. Las oscuras calles de Dallas se convirtieron en su lugar de caza, mientras sembraba el miedo y la angustia en la comunidad. La perturbadora forma en que elegía a sus víctimas y ejecutaba sus crímenes dejó a la policía perpleja y aterrorizada. ¿Cómo logró llevar a cabo estos horrores sin ser descubierto durante tanto tiempo? La comunidad vivía en constante temor, pero la pesadilla llegó a su fin cuando la policía finalmente logró capturar a Albrecht en 1991, después de una intensa investigación. Aunque solo se le pudo atribuir oficialmente una vida perdida, la sospecha persiste de que sus macabros actos podrían haber cobrado más víctimas. La incertidumbre en torno al número exacto de vidas que pudo haber acabado sumerge este caso en un halo de misterio y horror. Es importante destacar que, a pesar de las pruebas en su contra, Charles Albrecht siempre mantuvo su inocencia. Sin embargo, de manera misteriosa, todas las muertes sospechosas cesaron cuando fue arrestado, lo que arroja dudas sobre su posible participación en otros crímenes atroces.